Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de drama, pasión superíndice 3N y suspense? Porque hoy vamos a hablar de algo que su copyright, que a muchos de ustedes les encanta tanto como a series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas series cortitas, adictivas, que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de esas que te ves en un fin de semana y luego sientes un vacío existencial. Si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte para no perderte ninguna de mis recomendaciones y análisis de series y películas. Vamos a explorar juntos el universo del entretenimiento. Y ahora, sin preámbulos, vamos a sumergirnos en estas joyas turcas. La primera de la que quiero hablarles es Fi. Solo Fi. Es una serie que te va a volar la cabeza. Imaginen un superíndice 3 logo famoso, Can Mañay, que lo tiene todo, talento con diéresis copyright cito carisma, y un ego que no cabe en este planeta. Su vida da un vuelco cuando conoce a Duru, una joven bailarina llena de pasión superíndice 3N y su más menos os. La serie explora las complejas relaciones entre estos personajes y las oscuras verdades que se esconden de la fachada de la perfección superíndice 3N. Lo que la hace tan adictiva es la intensidad de las actuaciones, la música envolvente y la narrativa que te mantiene en vilo constantemente. Rense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la moralidad y las relaciones humanas. Además, los capítulos son relativamente cortos, perfectos para verlos después copyright del trabajo o antes de dormir. Pero profundicemos un poco en Fi. No se trata solo de un romance turbulento. La serie se adentra en la psique de cada personaje, revelando sus inseguridades, sus traumas pasados y sus motivaciones ocultas. Can Mañay, interpretado magistralmente por Ozanjeun Ben, es mucho que un simple chico malo. Es un manipulador, pero también copyright, un hombre profundamente menosado por su propia historia. Su obsesión superíndice 3N con Duru, encarnada por Serine y Sarikaya, no es solo lujuria, sino una búsqueda desesperada de control y validación superíndice 3N. Duru, por su parte, es una joven ambiciosa y talentosa, pero también copyright vulnerable y fácilmente influenciable. Su relación superíndice 3N con Can es una montaña más menos rusa emocional, llena de momentos de pasión superíndice 3N y ternura, pero también copyright de dolor y manipulación superíndice 3N. La serie también copyright explora la dinámica entre Can y sus pacientes, revelando sus copyright todos poco ortodoxos y sus cuestionables límites profesionales. A trabu copyright de estos personajes secundarios, Fi aborda temas como la ansiedad, la depresión superíndice 3N, la adicción superíndice 3N y la importancia de la salud mental. La banda sonora, compuesta por Merkan Dede, es un elemento crucial de la serie. Su música electro superíndice 3 Nika y Melancu superíndice 3 Lika crea una atmósfera superíndice 3 esfera inquietante y envolvente que complementa a la perfección superíndice 3 en la narrativa. Fi es una serie que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el poder y la ambición superíndice 3N. Te hará cuestionar si el fin justifica los medios y si realmente podemos conocer a las personas que amamos. Es una serie que te dejará pensando durante días y que te animará a explorar tus propias emociones y motivaciones. Siguiendo con la lunea del drama psicolu superíndice 3 Hiko, les presento Sasillet, o persona en Spau más menos sol. Esta es, en mi opinión superíndice 3N, una obra maestra. Aluk Bilginer, el protagonista, es un actor increíble que incluso ganó superíndice 3 un premio Emmy por su actuación superíndice 3N. Interpreta a Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Pero en lugar de derrumbarse, Aga decide aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo una serie de crímenes que ha estado planeando durante aún más menos os. ¿Por qué copyright? Porque la sociedad ha fallado a las víctimas de estos crímenes. La serie es una exploración superíndice 3N profunda de la justicia, la venganza y la moralidad. Es oscura, pero también copyright es profundamente humana y te hará reflexionar sobre temas muy importantes. Además, la estructura narrativa es brillante con flashbacks que revelan gradualmente el pasado de Aga y las motivaciones de de sus acciones. Es una serie que te va a dejar pensando durante días. Sasillet no es solo una historia de venganza, es una crítica social mordaz sobre la impunidad,
la corrupción superíndice 3N y la falta de empatua. Aga Beyoglu no es un simple asesino, es un justiciero que decide tomar la ley en sus propias manos ante la inacción superíndice 3N de las autoridades. Su enfermedad le proporciona una coartada perfecta y le permite llevar a cabo sus planes sin ser descubierto. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, Aga comienza a perder el control de sus acciones y a cuestionar sus propias motivaciones. La serie También Copyright N sigue la historia de Nebra Elmas, una joven detective interpretada por Kan Sudere, que es asignada al caso de los asesinatos. Nebra es una mujer fuerte e independiente que lucha contra el machismo y la corrupción superíndice 3N dentro de la policua. A medida que investiga los crímenes, Nebra comienza a comprender las motivaciones de Aga y a cuestionar el sistema de justicia. La relación superíndice 3N entre Aga y Nebra es compleja y fascinante. Aunque son enemigos, ambos comparten un sentido de justicia y una profunda decepción superíndice 3N con la sociedad. Sasillet es una serie que te obliga a confrontar tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias definiciones de bien y mal. Te hará reflexionar sobre el valor de la memoria, la importancia de la empatua y la necesidad de luchar contra la injusticia. Es una serie que te marcará profundamente y que te dejará con una sensación superíndice 3N de inquietud y esperanza al mismo tiempo. La actuación superíndice 3N de Aluk Bilginer es sencillamente magistral. Logra transmitir la fragilidad y la determinación superíndice 3N de Aga Beyoglu de una manera conmovedora y creíble. Su interpretación superíndice 3N es un ejemplo de CEU superíndice 3Mo. Un actor puede transformar un personaje en un ser humano complejo y multifacu copyright tico. Ahora, vamos a cambiar un poco de tono y nos adentraremos en el mundo del romance con un toque de misterio con Uisayar. Esta serie es una joya escondida en Netflix. Imaginen una familia aparentemente perfecta, un arquitecto exitoso, una esposa dedicada y 2 hijos adolescentes. Pero debajo de la superficie, cada uno de ellos está lidiando con sus propios problemas e identidades secretas. El protagonista Under Uisal está en plena crisis de mediana edad y comienza a llevar una doble vida. Su esposa Nil busca respuestas en la astrología y las terapias alternativas. Y sus hijos están lidiando con las presiones de la adolescencia y la búsqueda de su propia identidad. Lo que hace a Uisayar tan adictiva es su capacidad para retratar la complejidad de las relaciones familiares y la lucha por encontrar la felicidad en un mundo cada vez más confuso. Además el ritmo es su condiéresis gil y los personajes son muy bien desarrollados, lo que te permite conectar con ellos a un nivel emocional. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tu propia vida. Uisayar es una serie que explora la fragilidad de la identidad y la búsqueda de sentido en la vida moderna. Under Uisal, interpretado por Oner Erkan, es un hombre que se siente atrapado en su propia vida. Su trabajo es aburrido, su matrimonio se ha vuelto rutinario y siente que ha perdido su pasión superíndice 3N por la vida. Para escapar de esta realidad, Under crea una identidad secreta como un joven rebelde que se dedica a grafitis y a vivir al margen de la sociedad. Nil Uisal, interpretada por Song-Gun L. Oden, es una mujer que se siente insatisfecha con su vida como ama de casa. Busca respuestas en la astrología, las terapias alternativas y los retiros espirituales. Nil representa la búsqueda de la autenticidad y la necesidad de encontrar un propio superíndice 3 sito en la vida. Sus hijos y Simert, también copyright N lidiando con sus propios problemas. Is, la hija mayor, es una joven rebelde que lucha contra las expectativas de sus padres. Mert, el hijo menor, es un chico introvertido que se siente incomprendido por su familia. La serie muestra CEU superíndice 3Mo. Cada miembro de la familia Uisal estu, buscando su propio camino y CEU superíndice 3Mo. Sus decisiones afectan a los Demu. Uisayar es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N, la honestidad y la empatua en las relaciones familiares. Te hará cuestionar si realmente conocemos a las personas que amamos y si estamos dispuestos a aceptar sus imperfecciones. La serie tiene un tono agridulce que combina el humor con el drama de una manera muy efectiva. Los personajes son en traumas menos hables y te identificas con sus luchas y sus alegrías. Y si hablamos de romance no puedo dejar de mencionar Etos o Bir Baskadir en turco. Esta serie es un retrato fascinante de la sociedad turca moderna. Sigue las vidas de un grupo de personas de diferentes orígenes sociales y culturales que se cruzan a través copyright S de una sicu superíndice 3 loga.
Tenemos a Merim, una joven religiosa que vive en un barrio conservador de Estambul, a Peri, una superíndice 3 loga secular y adinerada que lucha con sus propios demonios internos, y a Sinan, un playboy arrogante que busca terapia para superar sus problemas de intimidad. La serie explora temas como la religión superíndice 3N, la clase social, la identidad de Geu copyright Nero y la salud mental. Lo que la hace tan especial es su honestidad y su capacidad para mostrar la complejidad de la vida en Turquía sin caer en estereotipos. Es una serie que te va a abrir los ojos y te hará cuestionar tus propias creencias. Además, las actuaciones son excelentes y la dirección superíndice 3N es muy cuidada. Prepárense para un viaje emocional que los dejará pensando durante mucho tiempo. Ethos es una serie que desafía las narrativas simplistas y los estereotipos sobre la sociedad turca. Muestra la diversidad de opiniones, creencias y estilos de vida que existen en el país. Merim, interpretada por Oykun IV Karayel, es una joven que representa la Turquía conservadora y religiosa. Sin embargo, Merim no es una simple caricatura. Es una mujer inteligente, sensible y con una fuerte fe que busca su propio camino en la vida. Peri, interpretada por Defne Kayalar, es una superíndice 3 loga que representa la Turquía secular y moderna. Peri es una mujer exitosa y sofisticada, pero también copyright N es vulnerable y atormentada por sus propios demonios. Sinan, interpretado por Alikan Yucesoy, es un playboy que representa la Turquía hedonista y superficial. Sin embargo, Sinan también copyright N tiene sus propias inseguridades y busca la aprobación superíndice 3N de los DMUS. A trabu copyright S de estos personajes, Ethos explora temas como el choque cultural, la desigualdad social, la discriminación superíndice 3N y la necesidad de encontrar un punto en común. La serie muestra CEU superíndice 3 las diferencias pueden ser una fuente de división superíndice 3N, pero también copyright N una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal. Ethos es una serie que te invita a la empatia y al diálogo. Te hará cuestionar tus propios prejuicios y a abrirte a nuevas perspectivas. Es una serie que te dejará con una sensación superíndice 3N de esperanza y la creencia de que es posible construir un mundo justo y tolerante. Cambiando de registro completamente, si lo que buscas es algo ligero y divertido, te recomiendo Ersan Kuneri. Esta comedia es una locura total, una parodia del cine turco de los más menos 70 y 80. Ersan Kuneri es un productor y director de cine copyright trico y sin ningún tipo de filtro que decide reinventarse y probar suerte en diferentes copyright neros cinematográficos. Cada episodio es una película diferente, desde películas de terror de bajo presupuesto hasta comedias románticas absurdas. Lo que la hace tan adictiva es su humor irreverente y su capacidad para burlarse de los clichés copyright S del cine. Es una serie que te va a hacer reír a carcajadas y te va a dejar con ganas de S. Si necesitas desconectar y pasar un buen rato, esta es tu serie. Ersan Kuneri es una serie que celebra el cine como una forma de arte y de entretenimiento. Ersan Kuneri, interpretado por Cem Yilmaz, es un personaje exagerado y caricaturesco que representa la pasión superíndice 3N y la obsesión superíndice 3N por el cine. Cada episodio es una parodia de un copyright nero cinematográfico diferente con referencias a películas clásicas del cine turco y mundial. La serie se burla de los clichés copyright S, los estereotipos y las convenciones del cine, pero también copyright N rinde homenaje a la creatividad y la imaginación superíndice 3N de los cineastas. Ersan Kuneri es una serie que te hará reír a carcajadas con su humor absurdo y su ingenio. Es una serie que te recordará la importancia de no tomarse la vida demasiado en serio y de disfrutar del placer de la risa. Es una serie que te dejará con una sensación superíndice 3N de alegría y la creencia de que el cine puede ser una fuente de felicidad y de inspiración superíndice 3N. Para terminar, quiero mencionar una serie que es un poco larga, pero que vale totalmente la pena, The Club o Kulüp en turco. Esta serie es tu superíndice 3 rica ambientada en Estambul en la du copyright cada de 1950 sigue la historia de Matilda, una mujer judía que acaba de salir de prisión superíndice 3N y que busca reconectarse con su hija, Raayel, a quien abandonó superíndice 3 cuando era más menos a. Matilda comienza a trabajar en un club nocturno y se ve envuelta en las intrigas y los secretos de la vibrante vida nocturna de Estambul. La serie explora temas como la identidad, la familia, el amor y la copyright vida. Lo que la hace tan especial es su cuidada ambientación superíndice 3N,
sus personajes complejos y su capacidad para contar una historia conmovedora y emotiva. A The Moon S. La banda sonora es increíble y te transporta directamente a la Estambul de los aún más menos os 50. Es una serie que te va a emocionar, te va a hacer bailar y te va a dejar con un sentimiento de esperanza. The Club es una serie que te sumerge en la Atmu superíndice 3 esfera de la Estambul de los aún más menos os 50. La serie recrea la vida nocturna, la música, la moda y la cultura de la ciudad de una manera muy autocopyrightica y detallada. Matilda, interpretada por Gökçe Bahadır, es una mujer fuerte y resiliente que ha sufrido mucho en la vida. Ha pasado aún más menos os en prisión superíndice 3N y ha perdido el contacto con su hija. Sin embargo, Matilda no se rinde y lucha por reconstruir su vida y recuperar el amor de su hija. Rahel, interpretada por Asude Kalebek, es una joven que ha crecido sin conocer a su madre. Es una chica rebelde y curiosa que busca su propia identidad. La relación superíndice 3N entre Matilda y Rahel es compleja y tensa, pero también copyright N estu, llena de amor y de esperanza. The Club explora temas como la identidad judía en Turquía, la discriminación superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la importancia de la familia. La serie muestra CEU superíndice 3 mo las heridas del pasado pueden afectar al presente y CEU superíndice 3 mo es posible superar el dolor y encontrar la felicidad. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones de series turcas adictivas. Como ven, hay para todos los gustos: drama psicológico superíndice 3 jico, romance, comedia, historia. El cine turco tiene mucho que ofrecer. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan tomado nota de todas estas joyas que les he recomendado. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español más menos all, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejarme en los comentarios CUL de estas series les llamo superíndice 3 mu es la atención superíndice 3N o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N para compartir conmigo y con la comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre series, películas y mucho más. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.